Para este episodio de Ojos de Perro Azul, hemos decidido reflexionar sobre un concepto tan ambiguo como lo es la frontera. Un concepto que además ha dado a luz a grandes antónimos de la humanidad, porque el problema de quien le da significado a la frontera es desde dónde se posiciona esa persona que va a hablar sobre la frontera, porque no es lo mismo una frontera que te excluye a una frontera en la que te sientes protegido o que te da cobijo, ¿no? No es lo mismo pensar en la frontera como una simple línea divisoria entre un lugar y otro a un espacio vigilado en donde eres capaz de sacrificar tu propia identidad para poder alcanzar una meta, un espacio, sobrevivir y construir una idea de hogar distinta, ¿no? Un mal necesario para la huida, como tampoco lo es la frontera como un espacio para transgredirlo. Robert Frost, en su poema Reparar el muro, pone en conversación a dos vecinos que están siempre reparando un muro que los divide, ¿no? Divide su casa de la otra. Y uno de ellos siempre está en la reflexión de qué pasa cuando uno levanta un muro, ¿no? De querer saber a quién incluye, a quién excluye y a quién ofende. Mientras el otro vecino siempre le dice, buen vecino, buen muro. Nosotros no queremos ni un buen muro, ni queremos ser buenos vecinos. Queremos ser más bien como este personaje que se cuestiona las razones de por qué esos muros se levantan y de por qué no somos capaces o cuáles son esas fronteras que no somos capaces de cruzar o aquellas que queremos cruzar. Este podcast se divide en dos partes. La primera, una reflexión muy íntima por parte de las jóvenes que participan acerca de la frontera y de cómo la frontera es capaz también de alterar nuestra propia mirada del entorno y del territorio que nos rodea. Y luego una segunda, que es una conversación mucho más viva, mucho más activa, mucho más de un muro que se cae acerca de las fronteras culturales que somos capaces de transgredir a la hora de leer o acercarnos a algún producto cultural, incluso descubrir fronteras que nosotros no teníamos contemplados en primer lugar. Crucemos esta frontera juntas. Ojos de ver azul, ojos de ver azul, ojos de ver azul. Al principio era divertido estar dentro. Todo el mundo busca sentirse seguro, así que supuse que yo también, que la meta era la paz, y que esa meta era la mía. Quizás otros hubieran sido felices, y quizás yo lo hubiera sido también, pero tiendo a no conformarme, tiendo a pedirme más. Y me harté de caminar por sus límites, y que la periferia fuese una prohibición. Me rebelé contra la frontera. Te declaro la guerra, le digo. Me mira con ojos de quien sabe el final, decidiendo si merezco la pena. Y yo, que no tengo pena suelta con la que pagar, le miro con ganas de empezar. Creo que le convencí, porque lo último que me dijo fue: atrévete a cruzar, que gane el mejor. La RAE define frontera como aquella marca que delimita el exterior de un territorio, un estado o una comunidad política. Lo entienden como un espacio terrestre, marítimo o incluso aéreo sobre el que alguien ejerce su soberanía. Pero hoy estoy resfriado y me he levantado con mal pie, así que no me apetece hacer caso a la RAE. Una frontera es la diferencia entre lo que es casa y lo que no, o según como lo mires, lo que aún no. Decía Mufasa en El Rey León, con aquella voz prestada de Constantino Romero, que su reino abarcaba todo lo que tocaba la luz del sol, es decir, todo aquello que ven, todo aquello que conocen. Y siempre le preguntaba por las sombras, por lo que había más allá. Mufasa, temoroso, le dice que no debe acercarse allí nunca, que está lleno de peligros y le hace prometer que no se va a acercar por allí. Pero como todos sabemos, la curiosidad es mayor y Simba va para allá. Para Mufasa, la frontera es casa, es lo cómodo, es donde se siente seguro
y lo que hay al otro lado le da miedo. Para Simba, sin embargo, la frontera es una oportunidad, es una ocasión de conocer más y salir de lo que ya sabe para descubrir nuevos sitios. Se podría decir que su frontera se mueve. Y creo que aquí está la clave para entender nuestras propias fronteras a la hora de leer. Cuando nos quedamos, como Mufasa, cómodos en lo que conocemos y sabemos que nos gusta, o cuando exploramos en nuevos géneros, temas y formatos, expandiendo la frontera. Sí, te puedes encontrar con hienas de vez en cuando, pero también te puedes encontrar a una simpática pareja de hippies semi-veganos que te adopten como Timón y Pumba. Creo que es cuestión de jugársela. Es cuestión de ir revisitando nuestro espacio conocido para redescubrirlo y tomar aquellos caminos que nos lleven a la paz, la felicidad y, como buenos hedonistas, a la Hakuna Matata. ¿Qué son las fronteras? Las fronteras son esos límites que nos ponemos nosotros, o bien acorde a unas creencias, a una moralidad, a unos miedos también puede ser. Las fronteras pueden ser físicas entre países, pero yo creo que las más importantes son las mentales, las que hacen que te puedas perder cosas por poner un límite en un lugar donde a lo mejor no era necesario que lo pusieras. También pienso que los límites muchas veces los marcan las malas experiencias y los miedos. Vale, cuando pienso en frontera, pienso en un límite, en una delimitación entre un espacio y otro. O sea, eso como muy importante. En plan, una cosa, otra cosa diferente a esa cosa, pues lo que separa esas dos cosas. Cuando pienso en frontera lo asocio mucho a territorio, como a terreno, a tierra. Y pienso que suele aparecer cuando aparece como el concepto de lo propio, lo mío y lo otro. Lo mío o lo de fuera. Obviamente también están las fronteras conceptuales, ¿no? Pero como que yo en mi cabeza siempre lo tengo como el territorio, o sea, lo hago como físico. Por ejemplo, si hablo de ir más allá de las fronteras de mí mismo, de mi zona de confort o lo que sea, como que visualizo eso como un espacio a atravesar en la tierra, ¿sabes? Andando o como sea, que se puede cruzar físicamente. Algo que no es tangible, que no existe, no es una pared, pero que sí es algo que me protege de lo que hay fuera, que o bien conozco y no quiero relacionarme con eso, o no quiero experimentarlo, o no quiero verlos simplemente, y que estoy como a gusto dentro de ese sitio, que estoy como protegida. Para mí las fronteras son barreras que las personas deben superar para alcanzar lo que quieren, ¿no? Es decir, esos límites de lo que hablamos no deben ser un obstáculo en el camino para alcanzar el objetivo deseado. Creo que las barreras más importantes para las personas, en mi opinión, es uno mismo y su propia mente, ¿no? Es decir, esos miedos que hemos ido teniendo, o esas costumbres que nos han enseñado, esa cultura, etcétera, ¿no? Yo creo que veo la frontera como un límite, pero no un límite de que no se pueda traspasar, sino un límite que nos ayuda a definir. En base a unas características creamos esa barrera, esa frontera o ese límite que define un objeto, ya sea por su barrera física, como puede ser una mesa de medio metro,
o más una barrera temporal, como puede ser agrupar el tiempo de ayer en llamarlo ayer, ese número de horas, como que se podría entender por una magnitud. Y también me ha gustado mucho una cosa que leí hace tiempo, que era que no sabemos muy bien definir dónde acaba un bosque, porque los bosques no tienen una forma perfecta redonda en la que acaban todos. Hay árboles que están un poco más en la periferia y entonces tenemos un problema a la hora de definir si esa periferia forma parte del bosque, si es un árbol individual. Pero eso es porque los límites y las fronteras no siempre están definidos de manera clara, aunque sean físicos o incluso aunque sean temporales. Hay fronteras que son necesarias simplemente porque son fronteras, digamos, naturales, como puede ser, pienso en nuestra propia piel, que es una frontera real entre mi cuerpo y el cuerpo de otras personas. Obviamente también se me viene a la cabeza la idea de frontera literal entre los países, fronteras políticas o no sé cómo se llama, y lo concibo como algo malo, más que como algo que delimita, o sea, no lo concibo como algo que delimita, sino como algo que separa, y en mi cabeza es como algo que no me gusta. Por ejemplo, si piensas en cruzar la frontera, no me suena como una experiencia agradable, ¿sabes? Pienso en algo como costoso y jodido. Aunque desde arriba, desde otra perspectiva, espero que esto se oiga por el viento, se ve como algo sencillo, como una mera línea, ¿no? Que se puede cruzar con un paso, que es lo que en teoría podría o debería ser. Cuando pienso en la frontera, yo personalmente lo pienso más como algo ajeno, o sea, como algo que está en lo ajeno que en lo propio, ¿sabes? Por ejemplo, la frontera Francia-España, imaginando que yo me identifico con España, pues sería la frontera de Francia, no la frontera de España o no la frontera Francia-España, no como algo común, que eso creo que puede ser interesante, sino que lo miro como algo del otro, ¿sabes? Como que el límite no es cosa mía. Quizá como que me quito responsabilidad en ese sentido o algo. Y evidentemente hay otras, como por ejemplo las culturales o educativas. Por ejemplo, algo que se sale de lo estándar, de lo que siempre hemos aprendido, siempre lo que nos ha rodeado, tal. Salirse de eso a veces crea, no sé, hay un abismo, ¿no? Que quieras o no es una frontera que hay que superar. Creo que una gran cantidad de las fronteras que existen son simplemente falsas. O sea, no existen en el mundo tales fronteras. Simplemente por H o por B las hemos creado, dados una serie de procesos culturales, históricos, bla, 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 bla. Las fronteras son convenciones, digámoslo. Pero es que es cierto y se ve, de hecho, creo, en una forma bastante clara, tanto con las propias fronteras políticas, porque hay ciertas fronteras naturales en la Tierra, pero muchos de nuestros países están hechos a cuadro y cartabón, entonces yo qué sé. Pero aparte de eso, ya en lo literario, efectivamente también la frontera entre géneros literarios, por ejemplo, es algo que siempre en general me ha parecido estúpido y tonto, y ya no simplemente la distinción entre, digamos, novela negra, novela de aventuras, novela de ciencia ficción, novela de tal, sino incluso la barrera entre la ficción y la no ficción, ¿no? Y lo que decía Freddy de en un ensayo te cuelo un poema. Claro. Pues muy bien, ¿sabes? O sea, no me parece... La clasificación ya es algo, digamos, creado y no, que no se da en la naturaleza, vamos.
Y para mí las fronteras que cruzamos al leer son, por ejemplo, géneros o libros o películas, en el caso de ver y series, que no vemos por nosotros mismos. Me refiero, yo por ejemplo tengo un género literario que es mi favorito, entonces yo siempre leo este género, siempre consumo el mismo tipo de entretenimiento, de tal, de no sé qué, y entonces me dicen que lea tal libro que se sale totalmente fuera de lo que yo leo habitualmente. Para mí eso es cruzar una frontera y decir, vale, ahora sí leo este libro o veo tal serie. Yo tengo una relación de amor y odio con la palabra frontera. Cuando se trata de transgredir ideas canónicas con artefactos culturales, y pongo entre comillas, innovadores, por supuesto me estimula y me emociona profundamente. Cuando se trata de pensar en la frontera como algo físico, geográfico que divide un territorio de otro, se me activa un miedo cultural latinoamericano muy profundo, pero que además se abraza mucho a una violencia oscura y primitiva, sobre todo hacia la deshumanización que hay sobre la idea de esa frontera y de cómo esa deshumanización se ha hecho costumbre entre unos y otros. Y cuando me pasa este encuentro con estos espacios de profunda oscuridad, trato de construir muros, me construyo límites y los hago a través de muros maltrechos de palabra poética, de palabra que construya o dé sentido a eso que está ocurriendo, ¿no? O que me delimite entre mi yo y eso que está allí, palpitante. Y pues me acuerdo siempre de una entrevista de la poeta gallega Luz Pichel, donde habla de cómo la voz poética es lo suficientemente inestable y movediza como para descubrir y abrirse caminos y posibilidades en las fronteras, ¿no? En donde dejan de existir rigideces y verdades absolutas. Y cito, dice, solo existe la posibilidad del ser. Desde allí hablamos como extranjeros, asumiendo una mirada extranjera, casi como desde un exilio. Y en realidad, a lo mejor, siempre hablamos desde un exilio. A veces es difícil, por ejemplo, que estés acostumbrada a leer poesía o romance, saltar a otro género como por ejemplo es la aventura. Entonces, a veces esa zona de confort nos hace tener miedo a esa novedad. Imagínate, leer otro tipo de cosas, a veces te puede dar esa sensación y ¿qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si me aburro y cruzo la frontera para nada, ¿no? Entonces, a veces yo creo que esos miedos, esa zona de confort, me hace que no cruce dichas barreras. Creo que una de las razones por la que existen las fronteras y se ponen las fronteras es por el miedo a lo inabarcable, ¿sabes? Como el miedo a no tener las cosas sujetas, más que a lo desconocido, más que lo que hay más allá de la frontera, porque antes de la frontera no hay nada más allá de la frontera, es como a la inmensidad, ¿sabes? Como que queremos tener recogido lo nuestro en algún sitio a lo que podamos ponerle un nombre. Creo que básicamente eso. Necesitamos, igual que necesitamos una religión, necesitamos la ciencia, necesitamos fronteras quizá para eso, como, bueno, lo que he dicho, ¿no? Para cerrar, para organizar cosas muy grandes que se escapan. Acabé entendiendo que hay fronteras congeladas por el paso del tiempo,
y hay fronteras que fluyen avanzando el reloj a su paso. Digo que no hay, pero hubo fronteras que fueron y nunca serán, y hay o habrá otras que aún no se atrevieron a llegar. Acabé entendiendo que hay fronteras impuestas y las hay por deseo expreso. Hay fronteras muralla, fronteras como cárceles de oro, fronteras fatales, hay fronteras sin previo aviso, fronteras interinas, fronteras que protegen y fronteras que atacan, hay fronteras que huyen, fronteras que hartas de su trabajo de oficina, dimiten escupiéndote a la cara que no pueden más contigo, jefe de mierda. Hay fronteras abandonadas en un cajón y las hay más vivas que nunca. Algunas nacen, otras se reproducen, otras mueren en acto de servicio y muchas se suicidan sin ánimo de lucro. Hay fronteras en busca y captura con recompensas de oro por sus cabezas de tierra y hay fronteras desterradas de donde siempre quisieron vivir. Hay fronteras que descubren y fronteras que encubren, fronteras que callan y fronteras que gritan por no molestar. Si me preguntas qué es una frontera, acabé entendiendo, como suele ocurrir, que lo mejor es que no me hagas a mí esa pregunta. Yo para ellas tan solo fui un jefe de mierda. Cuando pienso en fronteras, pienso en las fronteras que se crean en este ámbito entre los géneros literarios, y la mayoría me parecen muy abstractas. No digamos ya las fronteras entre subgéneros, dígase pues aventura, romance, novela negra, young adult, porque además cada vez los géneros son más específicos, me parece, y parecen clasificaciones absurdas como colecciones de tópicos que como están presentes en determinadas historias, se entiende que estas están dentro de un grupo y no de el resto de grupos, ¿no? Además de que, se encasilla el propio escritor, ¿no? Aunque muchos escritores también deciden encasillarse, no traspasan su frontera de su género, ¿no? Literario, o de su género a secas, su género en lo literario también. Los límites en la literatura pueden ser leer algo en un idioma que no conoces, por tanto es un límite obvio, pero también puede ser el límite de no leer un tipo de literatura en concreto porque te parece que no es lo suficientemente buena. Yo tuve ese tipo de límite en su momento con el cómic, con la novela gráfica. Y después he tenido momentos de frontera con la poesía, en momentos en los que yo no me he sentido del todo bien emocionalmente, por lo tanto he sentido que no era capaz en ese momento de leer poesía de manera que me ayudara más que me dañara. Otras veces la he leído al contrario, por necesitar sacar ese desgarro que llevaba yo dentro. Bueno, para empezar, es que te puede mostrar cualquier cosa que tú desconoces, cualquier punto de vista que tú desconoces. O sea, ahí estás cruzando fronteras como un cabrón. Eso es cruzar fronteras. Aprender y conocer es cruzar fronteras también. Es algo que está más allá de ti, algo nuevo que está más allá de ti. Y obviamente, si lees libros de cosas que sabes, libros que hablan de ideas que tú conoces, que concibes de la misma manera, si te lees al mismo autor 100 veces, puedes seguir saliendo de la zona de confort en algunas cosas, pero obviamente no es lo mismo, es lo contrario. Más bien, estás no atreviéndote a leer cosas diferentes. Por ejemplo, yo había libros que me he leído y que me he puesto a practicar magia y a mover cosas con la mente, creyendo firmemente en eso, ¿sabes? Traspasando las fronteras de la lógica y de la física del mundo en el que vivo. Ignition sequence start.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si pensamos en las fronteras, tanto en lo cultural como en lo étnico, como en lo representativo de cada cultura, y pienso que muchas veces estamos ligados a nuestra cultura y a lo que recibimos por las fronteras, por supuesto, pero de una forma en la que no necesariamente tendría que ser así. Me refiero, actualmente tenemos la capacidad de romper 1000 fronteras culturales y creo que tampoco las rompemos tanto. Me refiero, teniendo internet y teniendo acceso a una cantidad de comunicación y de información y de cultura nunca antes vista, creo que seguimos en los mismos marcos en los que hemos estado siempre, de editoriales españolas o eurocéntricas o contenidos culturales aquí o americanos que nos llegan. Y yo por lo menos no percibo aún, o no creo que se perciba todavía Internet o la revolución digital como algo que permita traspasar fronteras físicas en lo cultural para leer autores africanos, autores asiáticos, autores latinoamericanos con tanta facilidad. Y me da un poco de el run de si verdaderamente las fronteras se rompen ahora o no se rompen. All engine running. Es cierto, yo creo que en parte es en general por lo que causa la mayoría de las cosas y es en parte que la gente es un poco vaga y siempre es más fácil, o sea, todos somos vagos, y suele ser más fácil simplemente pues quedarte, digamos, en lo cultural también lo que te viene dado un poco. Pero efectivamente, o sea, la persona que se quiere hacer mañana yo que sé, una maratón de cine coreano de los años 50 lo puede hacer, o sea, es una cosa. El 90% de las veces las fronteras mentales te las autoimpones tú. ¿Está mal o no está mal? Te quiero decir, yo tengo mi frontera porque sé que es donde me siento cómodo y porque si realmente, aun sabiendo que fuera puede haber cosas que a lo mejor me gusten, decido no traspasar esa frontera porque estoy bien, realmente no creo que sea algo criticable, creo que es algo bastante válido y un sentimiento guay. No tienes por qué ir más allá si no quieres. Mientras que no te aburras. Bueno, ya cuando te aburras ya traspasarás la frontera que quieras, pero... Ya. No sé. Es que veo bien quedarte donde estás y él te hace feliz. Por ejemplo, yo solo leo poesía, o prácticamente solo leo poesía. Podría traspasar esa frontera, sé que fuera hay cosas que me pueden gustar, pero decido no hacerlo porque me siento cómodo donde estoy. Y creo que no está mal. Vale, entonces aquí valdría la pena cuestionar la comodidad, que es otra cosa. Pero Además de la seguridad, porque yo ya tengo la seguridad de que yo un libro de poesía lo sé leer, me va a gustar. No siempre. A ver, pero sí tengo la seguridad de que me va a ser más fácil tratar. A mí me ha sorprendido la visión de Iván y un poco de Alejandro como muy natural de la frontera como algo que protege, ¿no? O sea, como algo que te protege de algo desconocido. Porque para mí, de manera natural, es todo lo contrario. Mi imagen de frontera es algo que agrede, en el sentido de que no sé, a lo mejor soy una persona enferma que quiere vivir todas las vidas que pueda a la vez, pero sentirme fuera de algo para mí es agresión y la frontera la siento como algo que me deja fuera de, ¿no? En lo cultural puede ser, la palabra que correspondería a lo mejor sería brecha, es decir, contenidos a los que no puedo acceder porque no soy capaz en lo idiomático, me falta el bagaje intelectual para hacerlo funcionar, lo que sea, ¿no? Y eso me hace sentir violento, me incomoda esa frontera. Y entonces me ha sorprendido esa lectura, ¿no? Que ha sido la primera que se ha hecho de como la frontera como un lugar o sea, como algo que puede servir para incluso demarcar hacia dónde no quieres ir, ¿no? Y era como, ok. Ya está. Para mí es todo lo contrario. Es algo que me separa, o sea, que me deja fuera de y me resulta violento. De momento no me parece tampoco que, yo creo que lo ha dicho Alejandro, ¿no? Que la frontera es, detrás de la frontera hay como algo nuevo. No me parece que tenga que haber algo necesariamente nuevo, simplemente otra cosa.
distinto, que puedes conocer. Pero es distinto por alguna razón, porque tiene algunos atributos que son ligeramente distintos por lo que sea, pero no tiene por qué ser necesariamente algo nuevo. A ver, una frontera siempre, digamos que es una novedad, ¿no? Se puede entender que lo que hay detrás de esa frontera es algo nuevo que no conoces o que no tienen por qué conocer. Pero la frontera la podemos tomar como algo nuevo, posibilidades, etcétera, etcétera, o como un muro autoimpuesto a veces, otras veces impuesto a la fuerza, que no piensas, que no crees que vas a pasar o no quieres pasar. Entonces yo creo que depende de cómo enfoques tu idea de frontera, puede ser un mundo lleno de posibilidades no descubiertas hasta ahora, o un muro que te has puesto porque no quieres avanzar. A ver, yo quería hablar de lo mismo que está hablando Alejandro, de la comodidad, ¿no? Del confort, de estoy en mi sitio, ¿por qué quiero superar, ¿no? esa frontera? Es verdad que a veces es necesario, ¿no? Pero pues muchas veces estás cómodo, estás bien y dices, bueno, pues yo no voy a pasar la frontera porque aquí estoy bien. Y también respecto a lo que decía Sara, bueno, es que es verdad, tipo, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues siempre buscaba las mismas series o las mismas películas, o sea, de la misma temática o del mismo sitio, porque yo consideraba que ahí iba a encontrar la diversión que buscaba y siempre tenía esa seguridad que dice Alejandro de, bueno, pues aquí voy a encontrar la diversión que estoy buscando, el contenido que quiero y tal. Es verdad que a veces pues dices, pues venga, voy a cruzar la frontera y me voy a ir para el otro lado. Y a veces te decepciona, tipo, venga, voy a irme de lo turco a lo indio, por ejemplo. Y muchas veces yo lo he hecho y tipo, pues yo no voy a volver a hacerlo porque es como una decepción total y las fronteras que has cruzado quieres volver a toda costa. Entonces es como siempre que queremos cruzar una frontera nos preguntamos, ¿es verdad que voy a encontrar esa comodidad que tengo ahora y esa seguridad en el contenido que yo estoy consumiendo? O a lo mejor busco, yo qué sé, cosas que quiero saber, pero me encuentro con otras que no me gustan tanto. Entonces, yo estoy de acuerdo con Alejandro que esa comodidad a veces pues te dice, pues bueno, pues no busques nada más fuera de la frontera que aquí estás bien. Yo creo que mientras tengas claro eso, mientras tengas claro que tú estás dentro de una zona de confort y que fuera hay más cosas que podrían gustarte, mientras tengas claro eso, todo guay, porque es tu decisión quedarte ahí. Así claro. Que si tu decisión es quedarte dentro de unos muros, perfecto, a tope con ello. Yo muchas veces lo hago. Yo solo quiero comentar una cosa a raíz de la primera parte de Isa y Sara sobre las fronteras y la accesibilidad que tenemos a los contenidos. Yo creo que muchas veces es estructural. Las fronteras que tenemos para no acceder a ciertos contenidos, porque no conocemos que están ahí. Yo he descubierto géneros no solo de literatura, sino en cine o en series, que he descubierto de casualidad. Y muchas veces no tenemos la accesibilidad estructuralmente o para conocer que está ahí. Está muy bien conocer lo que te gusta. Si te gusta la poesía, si te gusta el cine coreano, si te gusta lo que sea, pero si no sabes que hay un cine en Bollywood que hacen pelis de acción musicales como RRR, de repente, que es una puta maravilla. Pero si no sabes que existe eso y no tienes acceso estructuralmente a contenidos así, yo creo que nunca puedes saber que esa frontera existe para poder traspasarla y poder entrar a descubrir un nuevo género o un nuevo formato o un nuevo lo que sea. Eso por una parte. Y luego por otra... Pero sí que puedes. Yo creo que, en cierto modo, si no sabes que está ahí, claro, es que no puedes pasar. Es que Iván ha puesto de manifiesto la gran frontera, que es la falta de información, el desconocimiento. Actualmente hay acceso a información, pero no sabemos que está ahí. O un poco por bajeza, yo creo que no llegamos a indagar a todo lo que está ahí, porque digo, ¿para qué? Si estoy cómodo aquí, ¿qué quiero saber yo? Sabes que hay algo más allá, pero si te da igual o no sabes lo que hay, muchas veces es un ciclo vicioso en el que no quieres conocer porque no sabes qué puedes conocer y te da igual no conocer porque lo que ya conoces te gusta. Pero es que eso está bien. Es que ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Descubrir por amor al arte o estar feliz? Sí, básicamente. Pero es que a lo mejor, es el punto, nadie te va a decir, es que lo guay, lo bueno, lo bonito, y en muchas partes, en muchos sentidos lo bello y lo más interesante nunca está a simple vista. Nunca te lo van a poner así, nunca va a llegar el profesor y te va a decir, mira este poema de este autor chino del siglo XIII.
Nunca va a pasar eso, lo tienes que descubrir tú y no va a haber, y de hecho en muchas ocasiones te van a retener, porque te van a querer retener precisamente pues, en el canon literario o en el canon filosófico occidental o en lo que sea, ¿no? Y tú mismo, porque al fin y al cabo eres responsable de tu vida, pues tienes que tomar esa acción, yo creo. Porque tienes que dejarte retener y ser llegar feliz por la con tu mano. decisión. La pregunta sería esa, ¿no? Que si yo quiero, ¿no? Tipo, sí, existen las fronteras, pero siempre las puedes cruzar. Ahora la pregunta es que si tú las quieres cruzar o Claro, o sea, efectivamente, si te quieres quedar en tu frontera me parece totalmente válido. Claro. El móvil, de mierda. El móvil nos hace traerlo todo a la frontera, o sea, dentro de nuestra frontera. Todo a nuestro conocimiento, todo a nuestra comodidad. Lugares desconocidos para adentro. Recetas desconocidas para adentro. Personas desconocidas para adentro. Como que nos hace conocerlo todo o creer que lo conocemos todo, saber todo. Nunca sentimos esa extrañeza del otro, esa otredad, ¿no? A lo mejor no se siente. Yo solo quería hacer una pequeña apreciación sobre el idioma y la frontera del idioma, si influye mucho o no. Porque por un lado, he comentado antes, las traducciones que llegan al castellano por la parte argentina, mexicana, que pueden molestar a gente, pero que tampoco veo con mucha importancia, o luego traducciones en las que palabras concretas, como es el caso de panza de burro en alemán, que no sé cómo lo harán eso, o palabras en otros idiomas que no tienen una traducción literal en castellano, pueden llegar a nuestro país. ¿Cómo puede ser una frontera el idioma cuando la cultura de las palabras en cada país puede tener connotaciones muy distintas y puede ser algo que, ¿cómo es la palabra? Que impida la comunicación? No sé cómo decirlo esto, pero cómo el lenguaje a la traducción puede perder parte del sentido. También, y de las meras traducciones que llegan, o sea, el hecho de que claramente hay muchísimas cosas que no podemos leer simplemente porque no sabemos el idioma en el que están escritas y nadie se ha molestado en traducirlas por H por B. Exacto. Y es algo que si no aprendes ese idioma no lo vas a poder leer nunca. O sea, ya no simplemente enterarte de que existe, sino algo más. Hace un rato yo veía que se cruzaban como dos tipos de fronteras, y unas son las estructurales, de las que habla Iván, que yo es como mogollón, o sea, yo sé que soy muy pesada con esto, pero lo voy a materializar en las fronteras editoriales. Es horrible que en una lengua de 500 millones de hablantes estemos leyendo literaturas que se fagocitan a sí mismas y que tienen estilos como muy de marca blanca, y que ya no sabes si el libro que estás leyendo es el anterior o el siguiente, porque todos están escritos igual, en el mismo estilo, etcétera. Y el conflicto que ha contado Freddy editorial es como muy, no sé, ejemplar, ¿no? De esto que estoy diciendo, es odioso. Y esto lo he dicho ya también previamente, pero libros como el de Panza de Burro, de Andrea Abreu, escrito en una habla de una aldea cerca de la cima del Teide, demostraron que, y su éxito editorial demostraron que, ostras, que leer es siempre cruzar una frontera, que un buen libro es siempre una frontera, porque es ir, y da igual que sea del mismo género literario que te gusta. Tú lees por ir a un lugar que no conoces, Alejandro, lees por encontrar las palabras que aún no has encontrado, lees por hacerte preguntas que aún no te has hecho. En ese sentido, siempre es ir al otro lado, es ir a un lugar del que estabas fuera. Y ahí es donde se enfrentan las fronteras también personales, es decir, al final, acceso no es deseo. Y la primera frontera cultural es siempre el esfuerzo que significa adentrarte o hacer funcionar un artefacto cultural. De hecho, a mí me molestaban mogollón las campañas del ministerio, de las instituciones, sobre el placer de leer. Porque, ostras, el placer de leer llega, pero primero tienes que hacer un gran esfuerzo para hacer, no sé, como para coger un bagaje, un rodaje y hacer funcionar algunas cosas que entonces te dan mucho placer, ¿no? Porque es como ¡guau! Y en ese sentido, el símil es una mierda, pero es como en el deporte. O sea, si tú nunca has corrido y te pones a comprar
te pones a correr una maratón, pues probablemente te mueras por el camino, odies el deporte toda tu vida y te resulte lo peor. Entonces ahí hay eso, como varias fronteras que se cruzan, y unas son estructurales y otras tienen que ver eso, con cierta voluntad de hacer el esfuerzo que conlleva hacer funcionar algo, ¿no? Y que si lo entrenas, pues te resulta cada vez más fácil. Pero debo decir que desde la sabiduría de un señor de 82 años como es mi abuelo, dice una frase muy célebre en nuestra familia que es: qué felicidad ser tonto, no siente uno ni padece. Entonces creo que la comodidad del quedarte en tu espacio es eso, vale, cuanto más ignorancia, más crees que sabes, cuanto más te quedas en tu sitio, más sabes de esto, entonces tú te sientes más importante y más valorado en cuanto a lo que sabes, y el no saber de otras vidas, de otras realidades y de otras cosas chungas sobre las que se escriben, se crea, se graba o se fotografía, etcétera, pues también te mantiene más feliz, en plan, eso de ojos que no ve, corazón que no siente, y está bien, o sea, que no es para mí, pero para quien lo quiera está bien. Lo que pasa es que eso es cuidadoso también, pues, porque no necesariamente quedarte en un lugar seguro implica dedicarte a la ignorancia. Pero pero lo que voy es que también cruzar excesivas fronteras tampoco da mayor felicidad. O sea, cuando tú lo único que haces es cruzar fronteras, en cuanto al conocimiento, tampoco estás adquiriendo mayor conocimiento, te estás volviendo una persona mucho más dispersa. Cuando sales de la frontera o zona de confort, pues mira, pueden pasar muchas cosas. Normalmente miedo, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Miedo, ansiedad, desorientación y sentir que no sabes una mierda. Sentirte pequeño y sentirte un poco inválido. Yo es que justo ahora mismo estoy en un sitio nuevo y soy como el novato. Hace tiempo que no sentía esto y estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy de repente en un grupo de gente nueva que no conozco a nadie y es como eso. Pero también mucha atención. Como mucha atención por parte del que está fuera de la zona de confort, como muy en acción y muy en el presente depende, pero muy atento a lo que está pasando. Y muy eso, reactivo. Pues se conocen cosas nuevas, se aprende mucho, depende de tu actitud. Si estás dispuesto a que te enseñen y estás dispuesto a aceptar que no sabes una puta mierda, es una oportunidad muy buena para aprender de cualquier cosa. Quería decir algo. Bueno, normalmente se suele anhelar mucho la zona de confort, ¿no? Las personas con las que estamos a gusto, las que queremos. Saber cómo se hace una cosa, saber cómo se limpia tu habitación y no cómo se limpia la habitación de no sé qué, por ejemplo, o yo qué sé. La literatura es claramente en gran medida cruzar fronteras, ya sea mediante pues la narración de algo maravilloso, fantástico, o el testimonio de alguien o de unas ciertas personas que antes no han podido hablar
O simplemente, pues, no sé, cruzar fronteras también podría ser la relación inesperada entre dos cosas, dos objetos o dos partes de un objeto, o conexiones. Y al fin y al cabo hay muchos lectores que también, igual que los escritores, se quedan como en un perímetro determinado y no lo cruzan. Pero al mismo tiempo, cuando se leen, no se sabe lo que se va a leer con toda certeza, y siempre el autor puede cruzar una frontera que el lector no tenía pensado que cruzara, ¿no? Y puede... El lector se entrega al texto de esta manera, entonces este texto puede traspasar la frontera que el lector tenía predeterminada y exponerle a más de lo que él tenía pensado, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, cruzar una frontera es siempre un camino que lleva a algo nuevo, o como mínimo a algo distinto a lo otro. Y las historias toman valor y toman relevancia, no solamente literaria, sino relevancia a secas, precisamente cuando cuentan algo diferente, o de forma diferente, o con medios diferentes. Siento que en las últimas décadas los mercados editoriales en español se han ido cerrando y están siendo muy poco permeables, mucho menos de lo que eran hace 30 o 40 años. Que entiendo que la realidad editorial era muy distinta, y que se conjugan ahí muchas cosas, desde luego. Pero, ostras, uno siente que es una pena que con el florecimiento de editoriales independientes, que es un florecimiento que en los últimos 10, 15, 20 años está sucediendo en realidad en casi todos los países de habla hispana, y que me parece algo glorioso lo que estamos viviendo, que estén saliendo a la palestra y al mercado voces de personas diversas, de personas jóvenes, de personas que a lo mejor cuando el mercado editorial estaba más copado por pues las editoriales más canónicas y tradicionales, pues era algo que hacía resquebrajarse poco al canon, ¿no? Que era el canon literario, era esta cosa construido por, sobre todo, hombres, pero también mujeres, blancos, cisetero, etcétera, 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 de un nivel socioeconómico. Y bueno, y todos los relatos, aunque se contaran relatos que hablaban de otras realidades, eran relatos contados por estas personas. Este florecimiento, este enriquecimiento editorial que estamos viviendo, en España lo hemos vivido en los últimos 15 o 20 años, 10, 15 años, y soy consciente de que en otros países de habla hispana también, pues me apena muchísimo que no se distribuyan estas obras en otros países, y un poco uno siente que con mercados editoriales, que es una pena que con mercados editoriales demasiado cerrados, los mercados están jugando muy mal papel para el futuro del arte literario en nuestra lengua, ¿no? Porque al final terminas creando espacios estancos de literaturas que se fagocitan a sí mismas y uno tiene un poco la sensación de, ¿cómo me llama esto? Marta Sanz. Estilos literarios de marca blanca, ¿no? Que uno no sabe, cierras un libro, las últimas páginas de un libro y abres el siguiente y todo está escrito en unos estilos literarios, voces, con unos vocabularios que son el mismo, y no sabes distinguir el libro que estás leyendo del libro anterior. Y aquí vuelvo a lo primero que decía: un buen libro es siempre una frontera, en el sentido de que te lleva a un lugar desconocido, a un lugar inesperado, te lleva a otro sitio, y nadie lee para ir al mismo sitio. Así que creo que, sí, hay gente que dice que las fronteras te protegen,
pero para mí las fronteras son esos límites que no te dejan disfrutar del viaje completo que es la vida, en cualquier sentido, en cualquier ámbito y también obviamente en la literatura. Y de la frontera de la que quiero hablar, que cruzamos cuando leemos, es la que hay entre nuestra realidad y la realidad del libro. Porque independientemente de que el libro sea ficción o de que sea basado en hechos reales, esa realidad no es la nuestra, esa historia no es la que estamos viviendo nosotros, no es nuestra vida. Pero cuando leemos, somos parte de esa realidad, estamos haciendo que tenga vida. Y como que dejamos nuestra vida aparte y estamos viviendo otra vida. Entonces me gusta mucho cruzar esa frontera. La vida está rara. Le comentaba esta mañana la panadera a la clienta que se llevaba el desayuno antes que yo. Nunca había tenido tanto miedo. Se lamentó para terminar mientras le daba el cambio. No es algo nuevo. Últimamente es un comentario que revolotea en el ambiente, pero sobre todo es un sentimiento que ya ha posado su vuelo entre nosotros. La vida está rara y nadie parece tener muy claro si esto va a acabar bien. Hablando de fronteras, así como quien habla del tiempo, resulta que esta mañana Polonia ha anunciado nuevos reclutamientos de jóvenes para defender su frontera ante un posible ataque ruso. Así que, y hablando mal y mucho de fronteras, esto solo nos promete una cosa: las fronteras no son eternas, o dicho de otra manera, las fronteras son móviles. Como veis, en esto el espacio-tiempo es tan cuántico como en cualquier otra cosa. ¿Quién lo diría? Lo dijo Einstein, como también dijo que se arrepentía de haber contribuido al descubrimiento de la energía nuclear, con sus inevitables consecuencias. Lo dijo como quien se arrepiente por haber escrito un libro malentendido. Me explico. Mi madre hace años quiso comprarme Rabia, de Stephen King, un libro que narra un motín en una clase de instituto, pero mi madre no pudo comprarme el libro porque lo habían desclasificado. Sin embargo, lo más sorprendente es que el libro había sido desclasificado a petición del propio Stephen King, tras una serie de incidentes con armas en institutos estadounidenses. Es decir, que ya sabemos otra cosa más. Las fronteras se las puede poner uno mismo, pueden ser autoimpuestas. ¿Quién lo diría? Lo digo yo, como también digo que si juntas una cosa con la otra, o sea, que las fronteras son móviles y finitas y pueden ser autoimpuestas, nos queda un escenario peligroso. Me explico. Joaquín Sabina fumaba tabaco, solo tabaco, y al final de cada cigarro se mostraba impasible su autoimpuesta frontera de moralidad y rectitud. Sin embargo, para lo bueno y también para lo malo, la autoimposición es frágil y las fronteras móviles, o al menos lo suficientemente móviles hasta que Joaquín se esnife los gramos de cocaína necesarios para saciarlas. Las fronteras son peligrosas. ¿Quién lo diría? Lo dijo la panadera esta mañana. La vida está rara. Nunca había tenido tanto miedo. Me explico. La vida no está rara. Simplemente las fronteras se mueven y es aterrador, porque al autoimpuesto cada vez se le va borrando un poco más el prefijo y Stephen King no puede evitar que su libro se lea, ni que haya tiroteos en institutos de Texas. Quizá las fronteras no son tan autoimpuestas y finitas como pensaba él. ¿Quién lo diría? Lo dijeron ellos, los libros, me explico. La frontera de un libro empieza en su portada pero no acaba al cerrarlo, tampoco al dejarlo en la mesilla ni al prestárselo a alguien que no te lo devolverá. La frontera de un libro es móvil y es peligrosa. Podríamos discutir si es autoimpuesta y aunque es finita, lo es mucho menos que cualquier otra. La frontera de un libro es distinta al resto de fronteras. Esta solo acaba cuando olvidas la historia que cuenta, algo así como en la historia interminable. Y vale, interminable quizás sea inexacto, pero si me preguntan si la Odisea, por ejemplo, es finita, y la respuesta no es más que un insignificante, sí. ¿Quién lo diría? Ojos que